sesión del curso de Axiología. En primer lugar, diré las condiciones del curso completo de Axiología, que es online, y después presentaré a nuestro ponente de hoy, que es Francisco Cuéllar. Bien, en primer lugar, para los que estéis interesados en realizar el curso completo sobre valores humanos, que es online, y organiza la Asociación de Estudios de Axiología, podéis recibir más información escribiendo al correo electrónico axiología@telefonica.net. Es un curso que consta de 30 sesiones, cada una de las cuales tiene de 14 a 16 folios, y habría dos opciones por hacerlo. La primera sería pagar el precio completo, que serían 300 euros, y recibir las sesiones a medida que el alumno las solicite. Y la segunda sería pedir una beca a la Asociación de Estudios de Axiología, y se concedería con una única condición: hacer un resumen de 3 folios de cada una de las sesiones. Para recibir la beca habría que hacer una solicitud con los siguientes datos: el nombre con 2 apellidos y la fecha de nacimiento, el domicilio postal completo, la motivación para hacer el curso y el currículum vitae de estudios y de actividades. Si alguien quisiera recibir más información o buscar más información, lo puede hacer buscando en la página web de la Asociación de Estudios de Axiología, que es www.axiología.hol.es. De todas formas, yo os dejaré ahora en el chat esta información, y asimismo estará en la grabación de esta sesión, en la caja de descripción de esta sesión. Paso entonces a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Francisco Cuéllar. Tiene un extenso currículum, no lo voy a leer todo, que nos llevaría casi toda la sesión, pero voy a decir algunas notas de su trayectoria profesional. Él es Baccalaureatum Scientis Educationis, magna cum laude. Es también licencia in Scienze dell'Educazione, summa cum laude. Ha realizado el doctorado en Educación en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado en UJAEN, España, y se desempeñó desde 1986 como miembro de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano de Monterrey, en Nuevo León, México, donde ha impartido diversas cátedras. Ha participado en diversas funciones administrativas, la última de las cuales fue la de subdirector de Desarrollo Profesional, en la cual se encuentra el programa de maestría en Educación Inclusiva. Ha intervenido en diversos foros y seminarios nacionales e internacionales, relacionados todos ellos con la educación y la docencia, y ha colaborado en la estructuración de los congresos nacionales e internacionales organizados por la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano en los últimos 15 años. Está también habilitado como evaluador por el CIES en septiembre del 2008. Tiene publicado el artículo Lo común de la diversidad en la Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva. Y también es autor del artículo El ser humano como biunidad funcional, modelo antropológico para identificar y analizar valores humanos. El tema del que nos va a hablar Francisco Cuéllar es la tabla de valores éticos. Muchas gracias, primero que nada. Muchas gracias por esta invitación. No tengo palabras para agradecer a don José María Méndez por esta distinción y al mismo tiempo esta responsabilidad para presentar la tabla de valores, y obviamente a la participación del Ateneo Escurialense por facilitar la difusión, la promoción de toda esta cuestión axiológica que es urgente, necesaria, imperiosa. Pasado el agradecimiento, pues bueno, me apoyaré en el servicio que está dando usted por allá para ir avanzando en las pantallas, ¿verdad? El tema que me ocupa es netamente axiológico. Quiero dejar bien claro que lo voy a enfocar desde ahí. A este respecto, si gusta pasar a la siguiente y a la siguiente. La siguiente, ese es un recurso que he puesto por ahí solamente para proteger, en este caso, los derechos de autor y que no se vaya a hacer un uso inadecuado de este material.
3 puntos que me interesa mucho dejar muy claros y que ya fueron tratados en la sesión del año pasado, y es que el contexto en el cual voy a manejar la tabla de valores es justamente teniendo como trasfondo a la persona, el ser humano, varón, mujer, que la denomino biunidad funcional. Por favor, un clic más. ¿Sí? Es decir, un compuesto biunitario de espíritu y cuerpo, ¿sí? Pasamos otro, ¿sí? Por el cuerpo somos individuos, por el espíritu, en cambio, somos personas. Y decir individuo, adelante, ¿sí? Adelante rápidamente, es decir que pertenecemos, por un lado, al reino, al mundo de la naturaleza causal, es decir, al reino en donde todo lo que funciona se rige por el principio de causa-efecto. Donde hay una causa, hay un efecto, y habiendo la misma causa, va a haber el mismo efecto. Ahí, justamente por ser el elemento de la naturaleza causal, vamos a encontrar emociones, adelante, vamos a encontrar conductas, adelante, vamos a encontrar comportamientos, es decir, todo aquello que funciona bajo el principio de causa-efecto. Pero al mismo tiempo y de manera inseparable, este ser humano es también espíritu, adelante. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de que es persona, un elemento, si lo puedo llamar así, diferente del cuerpo, no es cuerpo, ¿sí? Y al ser persona, en este sentido, está inserto al mismo tiempo que en el mundo de la naturaleza causal, en el mundo, adelante, de la libertad y de los valores. Ya vimos hace 8 días que los valores son los fines reales que le dan sentido a la vida humana. Y también vimos un poco por ahí la definición. Adelante. Persona, por tanto, es este ente racional y libre que tiene ante sí un arco de valores a realizar. El mundo de la naturaleza causal no se rige como el mundo de la libertad y de los valores. En el primero encontramos el principio de causa-efecto. En este otro funciona el principio de finalidad, donde la conducta es requerida de que ejecute, realice lo indicado, lo ordenado por el valor. ¿Sí? En este mundo, el valor demanda que la conducta se adapte a lo solicitado por el valor. Entonces, si cuerpo y espíritu están entrañablemente unidos mientras funcionamos en este mundo, no podemos perder de vista que ser y deber ser necesitan armonizarse, ¿ok? Por lo mismo, entonces, ontología y axiología van a ser estas dos ramas del conocimiento que van a estar por allí en juego. Y como lo decía al inicio, el interés mío es enfocarme no desde la ontología, que ya hay mucho que se ha estudiado al respecto, sino desde la axiología. Adelante. En el caso de la libertad, 2 clics más, por favor. Sí, vamos a encontrar ya lo que dijo Javier Barraca por allí, la libertad positiva y la libertad negativa, es decir, la libertad de decisión y la libertad de elección. Adelante. Un segundo punto, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento que acabo de señalar yo hace un momento. No me voy a enfocar desde la metafísica, que es la seguridad para caminar en la vida. Obviamente no haré mención de la física, que sirve para hacer más confortable la vida, sino en todo caso, sin perder de vista la aportación que la lógica hace a todo el conocimiento, ¿sí? Es esta ciencia que sirve para utilizar el lenguaje sin contradicción. Trataré de enfocarme solamente desde la axiología. Y la axiología, nos dice Méndez, y esto es cierto, adelante, ¿sí? Es este ámbito del conocimiento que es un conocimiento comprometido y que tiene a la base, obviamente, la noción del valor. No se trata de saber cómo es lo que es, sino de estimar si lo que es como debe ser. ¿No? Adelante.
Y un tercer punto es el que tiene que ver con este ser humano como un ser en relación, en triple relación, adelante, ¿sí? En relación con las cosas, en relación con los demás y en relación consigo mismo. Esto me va a servir prácticamente casi al final para ubicar, en este caso, los valores éticos. Adelante. Y bueno, abro ya el espacio para entrar directo y quiero nada más recordar algo que señaló por allí Inés Montano en la sesión primera sobre los valores. ¿Dónde es que encontramos valores? ¿Dónde es que encontramos este deber ser, sea o no sea? Estas finalidades, adelante, ¿sí? Estas finalidades reales que le dan sentido a la vida humana, pues los encontramos en varios ámbitos, ¿ok? El primero de los cuales, pues, es el ámbito económico. Ahí encontramos todos los valores medio o valores instrumentales que giran en torno a lo útil. Un segundo nivel es el nivel de lo ético, ¿sí? En este ámbito encontramos los valores que giran en torno a lo bueno, y estos valores ya no son medio como los anteriores, sino son fines en sí mismos. Un tercer ámbito, ¿sí? Es el ámbito estético, donde los valores giran en torno a lo bello y también son valores fines, al igual que los anteriores, y diferentes de los del primer escalón. Finalmente, pues estamos en el ámbito ascético, donde los valores giran alrededor de lo santo, lo sagrado, son también valores fin, igual que los dos anteriores, y diferentes en su clasificación de los del primer escalón. Adelante, uno más. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permite ubicar, ¿sí? En este caso, los valores en una especie de escala o de jerarquía? Pues son las leyes axiológicas, ¿sí? Esta primera ley, ya nos hablará José Antonio el día de mañana sobre las leyes axiológicas, es la que combina de una manera muy creativa, muy sugerente, y es obra de don José María, ¿sí? De combinar lo que Scheller señala como mérito y Hartmann señala como fuerza o urgencia, ¿sí? La primera ley es altura y fuerza combinadas, ¿okay? La altura, en este caso, nos va a permitir ubicar el mérito, la dignidad del ser humano, ¿sí? Y la fuerza nos va a permitir ubicar la urgencia. Esta ley, rápidamente, no quiero invadir el terreno de don José Antonio el día de mañana, indica que entre más altos se ubican los valores en la escala, son más dignos, más meritorios. Entre más bajos, menos dignos, menos meritorios. Pero al mismo tiempo, puesto que es altura y fuerza combinadas, entre más altos son los valores, son menos fuertes, o entre más bajos, si se quiere, son más fuertes, es decir, más urgentes. Hay que vivirlos primero. En este sentido, la fuerza nos permite ubicar esta urgencia como una condición sin la cual no, para poder ascender en la escalera. ¿Sí? Cuando he estado por ahí con mis alumnos, generalmente siempre les hago la pregunta de sentido común. ¿Qué es lo que absolutamente se necesita para subir una escalera? ¿Sí? ¿Cuál es la condición necesaria sin la cual no para poder subir? Y claro, me empiezan a decir que si es la llave, que si es, etcétera, muchas cosas, pero difícilmente me dicen que para poder subir es necesario estar abajo, ¿sí? Es una cuestión de sentido común y pareciera que es una broma, pero en realidad tiene una fuerza extraordinaria. Para subir la escalera es necesario ir de abajo arriba. Bien, adelante. ¿Cómo ubicar estos valores? Porque en la experiencia que tengo hay una confusión, sobre todo en los valores fin, ¿sí? Pareciera que todos están metidos, como vulgarmente se dice, en la misma canasta. Y en realidad, pues esto necesitamos hacerlo porque de lo contrario caemos en las imprecisiones
o en los equívocos, o no se diga en los errores que normalmente vemos en torno a los valores. Ciertamente que hay una distinción que podemos ver clara entre los del primer escalón, del primer ámbito, que son los económicos, porque son valores medio, es decir, son valores de cosa, son valores subjetivos, son valores que derivan su valiosidad de los valores más elevados a los cuales están destinados, ¿verdad? Sin embargo, los valores fin, adelante, no son valores de cosas, sino son valores de persona. No son valores medios, sino valores propios, válidos por sí mismos, son objetivos, ¿sí? Entonces, hay una primera distinción que de alguna manera nos deja claro el asunto, pero no del todo, porque ¿cómo distinguir entonces valores fin éticos de valores fin estéticos o de los ascéticos? Y esto se logra gracias a considerar la distinción entre el deber ser, ¿sí? Y así, adelante, ¿sí? El deber ser de los valores económicos es un deber ser instrumental, ¿sí? Sirven para, ¿sí? Y para que puedan servir como tal, los medios deben ser absolutamente indiferentes, ¿verdad? ¿Cómo es el deber ser de los valores éticos? Pues es, adelante, es obligatorio, ¿sí? Hay una obligatoriedad, no jurídica en este caso, pero sí moral, de suerte que esto nos va a permitir universalizarlos posteriormente. ¿Cómo es, adelante, el deber ser de los valores estéticos? Pues es un deber ser recomendable, ¿sí? No es obligatorio que yo viva, ¿sí?, los valores estéticos, como si es obligatorio que viva los valores éticos, ¿sí? Y por último, ¿cómo es el deber ser de los valores ascéticos? Pues es un deber ser meramente devocional, ni recomendable ni obligatorio, ¿eh? Pero sí devocional. Sin embargo, para llegar, ¿sí?, al deber ser devocional y realizarlo, pues es necesario pasar por los otros dos escalones, ¿sí? No se puede ser religioso si no se es ético, voy a ponerlo con un salto así diametral, ¿sí? Como no se puede ser estético si no se viven antes los valores éticos. Esto es por una cuestión de condición sin la cual no. Adelante, ¿sí? Por lo mismo, entonces, los únicos universalizables son estos valores que giran en torno a lo bueno, que son valores fines y cuyo deber ser es obligatorio. Adelante. En resumen, ¿sí? Rápidamente pasamos eso porque es repetición de lo que acabo de señalar. Son universalizables, son propios de persona, objetivos, obligatorios y son los que regulan de alguna manera y ordenan las relaciones que caracterizan al ser humano. Adelante. Bien, hagamos una especie de zoom, ¿sí? Una expansión de los valores éticos y son los que vamos a ubicar aquí en una escalera, ¿sí? Tengamos en cuenta la primera ley axiológica. Esa línea que está ahí nos sugiere que el nivel 0, podríamos decir, de los valores sería el nivel del macrovalor, ¿sí? Los tres valores que se encuentran en este escalón segundo de valores fines que giran en torno a lo bueno, ¿sí? Los vamos a distribuir en valores de un primer nivel, ¿sí? 3 valores. Cada uno de estos lo vamos a subdividir en 2. Cada uno nos darán 6 valores y cada uno de estos de valores de segundo nivel, que son 6, lo distribuiremos en otros 3 que prácticamente van a coincidir con lo que el viejo Aristóteles llamaba las virtudes y tendremos una escalera de 18 escalones, ¿verdad? Pongo esta doble relación de altura y fuerza porque a cada valor ético pues habrá que considerarle su respectivo antivalor. En la parte superior, por tanto, la altura positiva, que mira hacia el mérito y a la urgencia,
están los valores éticos jerarquizados. Adelante. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar la ética propiamente dicha, que es una ética de normas. ¿Okay? Y en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a localizar, adelante, ¿sí? Vamos a localizar los antivalores. Sería una ética de casos o simplemente casuística que, por desgracia, con frecuencia degenera en casuismo. Adelante. Entramos directo, por tanto, en esta parte superior de la ética propiamente dicha, y ahí vamos a encontrar 3 valores de primer nivel. El primero coincide con lo que los jurisconsultos romanos señalaban para el buen funcionamiento de la sociedad allá en su tiempo y que siguen vigentes también hoy día, es no hacer daño a nada ni a nadie. Neminem ledere, que diría Ulpiano, ¿sí? Le ponemos esta etiqueta, o esta definición, mejor dicho, a la etiqueta de respeto, que consiste en no hacer daño a nada ni a nadie. Adelante. ¿Sí? Este valor regula y ordena las relaciones del hombre con la naturaleza creada, incluido aquello que el ser humano tiene de creado. ¿Sí? En esta parte sería lo que vimos al inicio, la parte material, la parte corpórea, que está sujeta al mundo de la naturaleza causal, es decir, todo aquello que en el ser humano funciona bajo el principio de causa-efecto. ¿Sí? Adelante. Este valor, como decíamos, se subdivide en 2. Uno primero, que se denomina fisiodulia, o respeto a la naturaleza creada, y prohíbe las múltiples formas de violencia física. Aquí es necesario entender que necesitamos ubicar perfectamente bien este valor, porque va a tener el valor primero de todos los valores éticos, que en este caso es la ecodulia, es decir, el respeto al medio ambiente, pues gracias precisamente a él es que podemos vivir, ¿sí? Es la condición sin la cual no, para todos los procesos que en esa organización de estratos ontológicos que llamaría Harman, responden a la primera ley categorial, cómo se van sumando, se van integrando, pero el estrato inferior se vuelve una condición sin la cual no para el siguiente. Entonces, aquí encontramos pues la ecodulia. Dice don José María, no le llamamos ecología porque desgraciadamente hoy día se habla mucho de ecología, pero poco de ecodulia, ¿sí? Es decir, este respeto al medio ambiente como condición sin la cual no para la vida en general, ¿verdad? Todo aquello que participa del estrato vital, sea en vegetales, en animales y obviamente en el ser humano, que es el protagonista que nos interesa en este tema. Adelante una más. ¿Sí? En la fisiodulia o en el respeto a la naturaleza creada, necesitamos distinguir entre la vida de la especie y la vida del individuo. ¿Sí? En el reino vegetal, en el reino animal, mueren los individuos, pero supervive la especie. Pudiéramos decir, el individuo está en función de la especie, ¿sí? Y esto creo que hoy día no podemos, no es difícil verlo desde el momento en que encontramos por muchos lados la defensa de las especies en vías de extinción, por ejemplo, ¿sí? Y hay una preocupación, hay una labor, ¿sí? Que diversas organizaciones, diversas personas, etcétera, se interesan en ello, justamente para la conservación, en este caso, de las especies como parte de la vida
en este medio ambiente, ¿verdad? La genodulia, pues, tiene que ver con el respeto a lo que correspondería a la especie humana. Y aquí, concretamente, es el respeto al sexo y a lo sexuado, porque en este nivel, lo que le corresponde al individuo, si quieren ustedes con una frase un tanto motivacional, es transmitir la antorcha de la vida, ¿sí? De uno a otro, justamente para que perviva la especie, ¿sí? Pero en el caso del ser humano, y viene aquí el tercer valor de este primer valor de segundo nivel del respeto, viene el respeto a la vida del individuo, ¿sí? En el caso del hombre, ya no funciona la urgencia o la condición sin la cual no, de que el individuo está al servicio de la especie, ¿sí? En el caso de la biodulia, es justamente al revés. La especie que se ubica en el terreno, en el peldaño anterior, está en función del individuo porque este es nada menos que persona. Es decir, hay un estrato ontológico superior con relación, en este caso, a los seres irracionales o a los seres vitales, vegetales, ¿verdad? Por eso entonces la biodulia, ¿sí? Es el respeto a la vida del individuo animal humano, ¿sí? Y aquí, como pueden ustedes ver, pues encontramos ya toda una gama, ¿sí? De obligaciones, de principios de respeto, de no hacerle daño a nada ni a nadie, precisamente porque corresponden a ese estrato más bajo del respeto de no hacer daño, del neminem ledere, que denominamos fisiodulia, ¿verdad? Adelante. Una vez que tenemos este primer escalón coordenado, vivido, ¿sí? Pues es necesario entonces pasar al segundo. Es decir, la biodulia me está indicando que ese paso extraordinario y todavía misterioso de cómo es que la naturaleza causal y la naturaleza, perdón, y el mundo de la libertad y de los valores se funden, se unen, ¿sí? Justamente para dar por resultado una persona, ¿sí? Nos ubica justamente en este segundo valor, que es el respeto a la persona humana, ¿sí? A ese individuo que es racional y que es libre y que tiene frente a sí una escala de valores a realizar. Este valor de segundo nivel del respeto, de no hacer daño a nada ni a nadie, prohíbe las múltiples formas de violencia moral, ¿sí? Como dirá por allí la indicación, adelante, ¿sí? Prohíbe las múltiples formas de violencia moral, ¿ok? Es decir, todas aquellas coacciones para que el ser humano pueda realizar valores, ¿sí? Las prohíbe. O, digámoslo en positivo, señala, demanda, ¿sí? Que la conducta se adapte a los valores que ahora como virtudes vamos a señalar. ¿Cuál es el primer valor de tercer nivel de la paz? Pues es, adelante, el valor de la igualdad, ¿sí? No deja de ser respeto, de no hacer daño, ¿sí? Pero en este caso ya no a la naturaleza creada, sino no hacer daño en el mundo de la libertad y de los valores. ¿Qué me pide la igualdad? Adelante. Me pide respetar al otro, ¿sí? Claro. Me pide respetar al otro. Ahí, ¿sí? Y me dice que todos, absolutamente todos, somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos valemos lo mismo en cuanto a personas, puesto que ya sabemos que
por el estrato inferior, ¿sí? Hay muchas diferencias, podríamos decir, desde la fisiodulia, todos somos diferentes, por sexo, por edad, por costumbres, por lenguaje, hay muchas diferencias, ¿sí? Pero de frente a todas ellas, ¿sí? ¿Qué es lo que de alguna manera sí une o sí unifica a todos los seres humanos? En este caso, el valor del respeto justamente a él como persona, a cada uno como persona. El respeto, por tanto, presupone una condición necesaria de respetar la vida. No hay que confundir en este caso la igualdad, en este sentido de todos ser iguales ante la ley, con una igualdad jurídica, ¿sí? Creo que la igualdad va un poco más allá, puesto que aquí todavía se están viendo las relaciones unilaterales y no bilaterales como los exige la ciencia jurídica. El equilibrio, por tanto, de las diferencias individuales establecidas, en este caso, por la naturaleza misma, viene justamente a través de la igualdad, ¿sí? Como primer valor de tercer nivel o primer virtud, si queremos llamarla así, por asemejanza a lo que señalaba el viejo Aristóteles, es este primer valor de la paz, del respeto a la persona humana. Viene luego el valor de la democracia, porque aquí se presenta una especie de antinomia, ¿sí? ¿Cómo hacer posible que si todos somos iguales ante la ley, ¿sí? ¿Cómo podremos organizarnos como sociedad? ¿Sí? Donde hay alguien que manda y alguien que es mandado, alguien que indica y alguien que obedece, ¿sí? Bueno, pues esta antinomia, pudiéramos decir, se logra gracias a la democracia. Es decir, si la igualdad llevada hasta sus últimas consecuencias haría imposible la organización social, necesitamos entonces que entre la democracia como valor. Aquí encontré yo por ahí una frase muy sugerente de don José María que dice que el hombre es sociable no por naturaleza, como diría el viejo Aristóteles, sino porque solamente en sociedad puede ser realizada la colaboración social. Y en este sentido, la sociedad no puede ser un fin o un valor fin, sino la sociedad tendrá que ser un medio. Lo valioso de la sociedad es hacer posible que cada miembro de ella ascienda por la escala axiológica, es decir, que no se coaccione su libertad positiva. Y la sociedad deberá comenzar por facilitar que los hombres vivan en paz y por lo mismo, pues que se respeten. Sin embargo, con todo y que existe la igualdad jurídica, que la veremos en el siguiente valor, la suma de igualdad jurídica y democracia política equivale en la práctica a estar seguros de vivir en paz. La democracia debiera ser vivida por cualquier colectivo humano y estar presente de un modo u otro en todas las ramificaciones de la sociedad, en el Estado, en los partidos políticos, en las empresas, los sindicatos, las escuelas, las organizaciones deportivas, etcétera. Si acaso la única que se salva de ser democrática, pues es la familia, ¿sí? Es la única instancia social que la naturaleza ha creado, en donde no podemos pedirle al recién nacido que tenga las mismas obligaciones que el adulto, ¿verdad? Bien, después de la democracia, ¿sí? Viene la suficiencia, valor de respeto para lograr que los seres humanos podamos vivir en sociedad. Y la suficiencia nos dice que toda persona tiene derecho a poseer aquellos medios adecuados para realizarse como persona. Lo que los medievales decían
los medios necesarios, lo mínimo indispensable para ejercer la virtud. La suficiencia en lo que implica de igualdad, en lo más básico, ha sido denominada por lo general como justicia social. Sin embargo, la justicia no está en este valor, está en el valor que sigue, aunque si pudiéramos decir que la igualdad o la paz, si queremos, o más abajo, el respeto desde el valor de la paz y de la igualdad es el fundamento del derecho, ¿verdad? A veces también se puede entender o manejar como suficiencia el aspecto de beneficencia, aunque a veces tiene más un contenido estético de cordialidad, de buena onda, sí, parece que no es algo preferente, como decíamos, del deber ser de lo estético, sino algo obligatorio, ¿sí? Que arranca justamente del respeto, no hacerle daño a nada ni a nadie, sino procurar que todos tengan el mínimo indispensable para poder realizar la virtud, ¿sí? Ya decíamos hace rato, ¿cómo igualar las diferencias? Pues a través de la paz. No podemos pedirle en el mundo del trabajo, por ejemplo, que vamos a ver enseguida, que una persona con discapacidad, ¿sí?, produzca exactamente lo mismo que una persona que no lo tiene, ¿sí? Allí hay algunas diferencias que en la parte económica necesitaríamos resolver, solventar, y para eso el valor de la suficiencia, de lograr que todo mundo tenga lo mínimo indispensable para vivir, se realice. Bien, estos serían los 6 valores de tercer nivel de este primer valor o valor de primer nivel ético, que es no hacer daño a nada ni a nadie, ¿sí? Viene enseguida un segundo valor, ¿sí? Que es el de la justicia. También la etiqueta que define la justicia sacada de los jurisconsultos romanos, jus sum cuique tribuere, que dirían ellos, y que indica dar lo debido al otro, dar lo debido tanto en lo individual como en lo colectivo. Y en este sentido, pues ordena, regula las relaciones del hombre con los demás. Aquí, entonces, necesitamos tomar en cuenta que si bien el respeto pareciera un valor pasivo, no hagas daño, detente, ¿sí? No basta con no hacer daño, ¿sí? Incluso ya en la suficiencia se nos pide hacer algo en una relación, como decimos aquí, unilateral, ¿sí? En la justicia como tal ya no es no hacer algo, sino al contrario, sí hacerlo, ¿okay? Y casi yo diría, si no lo haces, pues bueno, entonces por ahí viene el derecho tutelar, justamente para lograr que los buenos ciudadanos podamos vivir en paz, ¿okay? Bien, la justicia, pues, la consideramos en estas 2 ramas: dar lo debido al otro en lo colectivo, que sería la justicia para todos, ¿sí? El debitum ad omnes, que señalarían los antiguos, y el debitum ad altrum, ¿sí? Para señalar esas 2 ramas. La primera de ellas, adelante, ¿sí?, sería la solidaridad, un primer valor de segundo nivel de este segundo valor de justicia. La solidaridad, que implica, como decíamos, es una relación bilateral entre dos, es decir, un do des entre la sociedad y la persona individual. Es la justicia respecto a la sociedad o justicia en general, un valor más fuerte, obviamente, que el valor de la justicia de uno a uno, ¿sí? Los valores
englobados bajo esta etiqueta de la solidaridad, dejan ver con claridad que la persona recibe mucho de la sociedad y que en justicia ha de devolver lo que recibe con una aportación personal, con una entrega al servicio de la sociedad. En la medida, por tanto, que la persona es consciente de que recibe de la sociedad, pues dará con gusto a la sociedad. Y el sentimiento externo empieza aquí a acompañar a la acción externa. Ya nos hablará José Antonio mañana de la tercera ley axiológica, porque pues en el respeto la acción basta con que sea realizada. No es necesario que el sentimiento la acompañe, ¿sí? Pero a medida que avanzamos, empieza a haber en esta relación bilateral no poder desentendernos de las emociones, de los sentimientos, de la intención que debe acompañar, en este caso, a la realización del valor en cuestión. ¿Okay? La solidaridad, por tanto, es dar lo debido a los otros en lo colectivo. Y esta, a su vez, se divide en 3 valores de tercer nivel. El primero, la pancracia, un término dominguero, como diríamos nosotros aquí, utilizando el lenguaje de los adolescentes, tanto por encontrar una denominación nueva que nos permita, ¿sí?, no caer en el uso del lenguaje a veces ya demasiado manoseado, ¿sí? Es un complemento obligado de la democracia y significa omnipotencia en griego, es decir, la participación de todos los miembros de una sociedad en el ejercicio de la autoridad. El valor de la pancracia permite al ciudadano participar en la función pública, gobernarse a sí mismo, podríamos decirlo, y beneficiarse de la riqueza de opiniones, puntos de vista que los demás puedan ofrecer. Así, en este sentido, las probabilidades de dar con la solución que más beneficia a todos es evidentemente mayor. Solamente en la medida en que la pancracia sea un valor efectivo, los partidos políticos, en este caso, serán de verdad democráticos, pues la partitocracia, como la hemos visto, sobre todo últimamente, la partitocracia a veces no suele diferenciarse mucho de una mafia que extorsiona a los más débiles, que se fundamenta en la ley del más fuerte. Al igual que la democracia, ¿sí?, la pancracia debiera ser vivida por todos los colectivos humanos, empresas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones deportivas, etcétera. Un segundo valor de la solidaridad viene también con otra palabra griega, que es la polipequia. Esta significa obediencia, ¿sí? Adelante, quiere decir las leyes que se obedecen con la conciencia y el orgullo de hacer algo valioso. El ejemplo más claro lo tenemos para poder practicarlo en las leyes de tráfico, ¿sí?, el tránsito. Si no las respetamos, si no las obedecemos, pues empezamos a causar caos en el tráfico y con él en la sociedad. ¿Okay? La polipequia, por tanto, es una cuestión también que complementa a la pancracia, complementa a la democracia para la mejor convivencia, en este caso, entre los humanos. Adelante. ¿Sí? Y finalmente, como valor de tercer nivel de la solidaridad, pues está el trabajo. Ordinariamente se ha distinguido el trabajo entre el agere y el facere. El actuar, podríamos traducirlo al español, y el hacer, ¿sí? Obvio que el valor ético deberá estar justamente en el agere, ¿sí? Es decir, en el aspecto ético, en el engrandecimiento de la persona moral, ¿sí? Aunque en el trabajo, como tenemos organizado, pues nadie quita que también se obtenga un producto.
El trabajo tal como lo consideramos es, o debe ser, agere, pero también es facere, también se obtiene algo. Los bienes y servicios que podemos económicamente ejercer en la sociedad, pues nos permiten vivir este valor, siempre y cuando, repito, sea un valor que se apoya en todos los valores anteriores, desde la igualdad, democracia, suficiencia, pancracia, polipequia y trabajo. Si de alguna manera está violado alguno de los valores inferiores, pues no es de extrañarse que el trabajo se vuelva antivalioso. Adelante. El dar lo debido al otro, pero en lo individual, ¿sí? Le denominamos aquí equidad, sería la justicia respecto a el otro en lo personal. Es un do ut des, ¿sí? A las personas, a los individuos. Y este valor abarca tres valores que ya van más en la línea de lo personal. Adelantamos, ¿sí? El primero de ellos, ¿sí? En la relación con los demás en lo individual, sería la veracidad, ¿sí? Decir lo debido a quien tiene derecho a saberlo, diferente de la sinceridad, porque también en la veracidad vamos a encontrar situaciones en las que es necesario no decir lo debido a quien no tiene derecho a saberlo. Yo en muchas ocasiones bromeaba con mis alumnos y les decía, se van a encontrar ustedes en su labor educativa con los niños, padres de familia o personas que digan, es que me tiene que aguantar todo lo que diga porque yo soy así. Yo soy así. Como diciendo, yo soy muy sincero, yo no tengo pelos en la lengua, perdón por la expresión, y digo lo que es, ¿no? Y yo les digo, bueno, a esa persona que les diga, yo soy así, pregúntenle, ¿y es así como debe ser? ¿Sí? Es decir, es así como el valor en este caso le está autorizando a ser, ¿no? Porque si es así y usted con su actitud daña al otro, pues ya se fue hasta abajo, ¿sí? Ya llegó en este caso hasta aquí el respeto, ¿sí? Ya lo violó, ya le hizo daño a alguien, por lo mismo eso no puede ser verdad, ¿sí? Entonces, la diferencia por allí entre veracidad y sinceridad es muy puntual. Decir lo debido a quien tiene derecho a saberlo. Vendría entonces, después de la veracidad, la lealtad, es decir, el cumplimiento delante de los compromisos legítimamente establecidos. Adelante. ¿Sí? El cumplimiento de toda clase de promesas, pactos, compromisos lícitos, etcétera. ¿Sí? Cuando están apoyados en lo verdadero, ¿sí? Pues la lealtad, si todos la viviéramos, por lo menos nos evitaríamos muchos líos con la justicia, ¿sí? Y con los tremendos pagos que tenemos que hacer por defender cuando se viola esta parte de lealtad. Y finalmente, el valor más elevado en este caso de la equidad, la gratitud. El ser agradecido es una obligación ética o moral, ¿sí? Bilateral, ¿sí? Y este agradecimiento, pues obviamente corona, por decirlo así, los valores que regulan la relación de nosotros con los demás. Alguien decía, oiga, qué curioso que si el valor de arriba no se puede vivir, si no se vive el valor de abajo, qué cierta es la frase aquella de que no se puede ser agradecido si no se es leal, y no se puede ser leal si no se es veraz, ¿sí? Y esto tiene una fuerza tremenda que ilustra, en este caso, la organización de tales valores así en esta escalerita, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante y tenemos adelante el tercer valor, ¿sí? Una vez que hemos puesto orden en lo externo, ¿sí? Nuestra relación con la naturaleza creada, nuestra relación con los demás,
pues la ética, en esta escala de valores, nos demanda también que pongamos orden en nosotros mismos. El honeste vivere, que dirían también los jurisconsultos romanos, y ahí rescatamos entonces estos tres primeros valores, ¿sí? De primer nivel, de este macro escalón donde los encontramos. Vivir honestamente, en esencia, corresponde a lo que griegos y romanos consideraban como la sofrosine o el conócete a ti mismo, ¿sí? Es necesario meter orden en nosotros porque, curiosamente, estos tres valores difícilmente se pueden separar. Siempre andan juntos, ¿sí? No se puede vivir uno si no vivimos al mismo tiempo los otros, puesto que la completa escala de valores también es valiosa en sí misma, ¿sí? Este tercer valor se subdivide en dos valores de segundo nivel y tiene que ver con la templanza, ¿sí? Que es poner orden en nosotros mismos, manejando lo que Platón llamaba, ¿sí? Los apetitos concupiscible e irascible, y que hoy día nosotros podemos ilustrarlos con el dominio de los sentimientos, perdón, de los instintos, sobre todo para este primer nivel de segundo, perdón, este primer valor de segundo nivel, que correspondería al manejo, la coordinación, el poner orden en los tres instintos que compartimos con los mamíferos superiores, ¿sí? El instinto de agresión, el instinto de reproducción y el instinto de conservación, ¿sí? No hay que perder de vista que los instintos como tal pertenecen al mundo de la naturaleza causal, ¿sí? Pertenecen en nosotros a la parte corpórea, a la parte que funciona bajo el principio de causa-efecto. Y como tales, desde los antiguos los identificaron como esas fuerzas que se dirigen a la acción. Y en este caso, los tres instintos que nos ocupan en este valor de la templanza, agresión, reproducción y conservación, pues son impulsos que naturalmente se dirigen de manera ciega hacia el bien o hacia el mal, hacia una acción. Dicho en otras palabras, los instintos no tienen moralidad, ni son buenos ni son malos, ¿ok? Pertenecen a el mundo que es ciego a los valores. No es fin en sí mismo la agresión y la reproducción, ni la conservación, ¿ok? Por tanto, estos tres valores que se contemplan en la templanza, pues dan lugar a tres valores de tercer nivel, o virtudes, o como queramos llamarlos, que en lenguaje de el texto que estoy comentando de don José María, lo denomina, con todas las reservas del caso, mansedumbre, ¿sí? Yo debo confesarles aquí que cuando escuché esto, dije, caramba, por el lado del lenguaje, ¿cómo lograr que mansedumbre como tal sea una etiqueta, un uso del lenguaje que me facilite, que me permita la no contradicción, ¿sí? El no equívoco, porque es una palabra muy usada, perdón por la expresión, muy manoseada, que difícilmente indicaría lo que en realidad se quiere rescatar aquí como valor. Por eso me tomé el atrevimiento de ponerle aquí un acrónimo, DCBIA, IRA, ¿sí? Porque el instinto, cuando se dirige hacia el mal, don José María le denomina pasión, ¿sí? Y en el caso de la agresión, la pasión o el instinto convertido en pasión sería la ira, ¿sí? ¿Cuál es la tarea en este caso de la libertad positiva, de la libertad humana? ¿Sí? Pues encauzar, ¿sí?, esa pasión que ciegamente se dirige hacia el mal, ¿sí? Restringirla, redireccionarla
y por eso le pongo aquí un acrónimo. Direccionar hacia una conducta valiosa el instinto de agresión y su pasión, que es la ira. Cuando esto lo logro dentro de mí mismo, pues entonces consigo la mansedumbre. ¿Sí? Esa conceptualización de la mansedumbre nada tiene que ver con el apocamiento, con tantos equívocos que giran por allí en la literatura alrededor de la mansedumbre. ¿Sí? Entonces, direccionar hacia una conducta valiosa este instinto de agresión cuando ciegamente va hacia el mal y lo enderezamos, lo direccionamos a una conducta valiosa, ¿sí? Podemos entender entonces a Mahatma Gandhi, ¿sí? O podemos entender todas las acciones heroicas de aquellos que, manejando de esta manera la ira como fuerza que se dirige a una acción, ¿sí? Se encausa hacia algo bueno. ¿Okay? Y bueno, seguimos adelante porque están también la castidad, ¿sí? Otra etiqueta que también está devaluada, manejada, erróneamente utilizada, etcétera. Y si le pongo el mismo acrónimo, es direccionar hacia una conducta valiosa el instinto de reproducción, ¿sí? Y su pasión correspondiente cuando se dirige de manera ciega hacia el mal, como la libido, ¿sí? Entonces, cuando yo como persona, dentro del orden que debo poner en mí mismo, ¿sí? Encauzo y dirijo esa pasión que ordinariamente, de manera casi diría yo, espontánea, va hacia el mal, ¿sí? Y la dirijo, interviene la libertad, la dirijo hacia acción buena, consigo la virtud o el valor de la castidad, ¿sí? No se pierda de vista que esto es un tercer nivel después de respetar la naturaleza, y respetar a los demás y respetarme, podría decir yo, a mí mismo, ¿sí? Bien, y un tercer instinto, adelante, ¿sí? Que hay que redireccionar cuando su pasión respectiva se dirige hacia el mal, sería la valentía, es decir, el instinto de conservación y su pasión, que es el miedo, ¿sí? Dirigirlo hacia lo bueno. Esto me permite, por ejemplo, entender a Malala, ¿sí? Con toda la experiencia que ella vivió y que el miedo lo encausa hacia una acción valiosa. ¿Sí? Tendríamos la valentía. En fin, hasta aquí es un poner orden dentro de uno mismo en algo que está conectado directamente con la naturaleza causal, ¿sí? En ese esfuerzo de hacer coincidir cuerpo, espíritu y demás, que ya nos lo hablará la ontología y después se hará práctico y se hará efectivo con psicologías y demás ciencias, etcétera. Hasta aquí la parte que correspondería, repito un poquito, en la cuestión de los instintos a la parte de naturaleza causal. Viene un segundo valor de segundo nivel del autodominio, adelante, ¿sí? Que encontramos también en el ser humano, ¿sí? Y es el instinto de posesión. Este no existe en el mundo inferior de los irracionales y mamíferos superiores y de ahí para abajo, sino es exclusivamente del ser humano. No sería correcto, exacto, ponerlo dentro del mundo de la naturaleza causal como instintos, pero dado que hay una conexión entre conductas, comportamientos, sentimientos, emociones, etcétera, que van anexos con los instintos, lo ponemos aquí. ¿Por qué? Porque sobriedad es el valor, adelante, que regula, ¿sí? La relación conmigo mismo en lo que tiene de instinto de posesión. ¿Sí?
deseo, esta fuerza que me lleva a acciones en las cuales la finalidad es acumular bienes o servicios o lo que vamos a señalar ahora. Hay un instinto de posesión material, adelante, ¿sí? Que sería el instinto de posesión material, cuya pasión es la avaricia, ¿sí? Otra vez, si hablamos de materialidad, no podemos menos de ubicarlos dentro del mundo de la economía, del mundo de la naturaleza causal, de aquello que se rige bajo el principio de causa-efecto. Y vean ustedes, tan es cierta la fusión y la unión de estos valores que siempre van juntos, que no podemos hablar de avaricia, por ejemplo, si no hablamos de suficiencia, ¿sí? El valor del respeto abajo. Cuando una persona, cuando yo acumulo bienes que le corresponden a todos, ¿sí? Pues la sábana es muy corta. Si la estiro de un lado, voy a descobijar del otro, ¿sí? La economía siempre tiene techo y lo que tienen unos dejan de tenerlo otros. En fin, cuando yo direcciono hacia una conducta valiosa el instinto de posesión material y su avaricia hacia una conducta valiosa, me vuelvo austero. ¿Eh? ¿Qué sería la austeridad? Acumular exclusivamente todo aquello mínimo necesario para realizar la virtud, en el caso de cada una de las personas, ¿verdad? Instinto no se agota solamente ahí, porque también, adelante, ¿sí? Encontramos un instinto de posesión no material cuando lo que acumulamos no son bienes económicos, sino cuando acumulamos honores, prestigios, ¿sí? No se me vaya a entender mal esta acumulación, ¿sí? Como si fuera algo que le pueda yo quitar a otras personas, ¿sí? Aunque hay una relación por ahí. Por ejemplo, si yo aspiro, ¿sí?, a un doctorado, ¿sí? Bueno, me voy a ir más bajo, ¿sí? Si yo aspiro a una licenciatura, ¿sí?, a un grado de profesión, pues yo sé que, por ejemplo, aquí, yo en lo personal, en mi México, ¿sí?, si yo ocupo el banco que debe ocupar un profesional para educarse, pues en automático ya dejé a 4 o 5 afuera que no lo pudieron hacer. Si el índice de escolaridad, cuando yo estudié primaria, era de tercero de primaria, ¿sí?, pues quiere decir que si yo subí a cuarto, a quinto y a sexto, ya fui dejando a uno, a otro más, ¿sí? Si yo pasé a educación secundaria, ¿sí?, pues ya se fueron quedando menos todavía, o al revés, fueron quedando más afuera, ¿sí? En este caso, no puedo separarlo, ¿sí? Pero eso obviamente entraría en la avaricia, ¿sí? La posesión de servicios, podríamos decirlo, ¿sí? Sin embargo, hay un nivel más elevado, ¿sí? La ambición que ordinariamente, perdón, se considera como negativa, pues no necesariamente lo es. Hay también una sana ambición, cuando yo puedo aspirar a erradicar la violencia, por decir, cuando yo puedo ambicionar, etcétera, ¿sí? La posesión de bienes no materiales sería en este caso la modestia, ¿sí? Ser modesto en este sentido es algo mucho más elevado, mucho más allá que lo relativo solamente a la mirada, ¿sí? Y finalmente, si queremos llegar a la cumbre de los valores éticos, pues tendríamos ese instinto de ese instinto de posesión no material, mucho más fino, ¿sí?, que
invade a cualquiera y que tiene su pasión, que sería la curiosidad, ¿sí? Cuando la conducta es direccionada por efecto de la libertad positiva, ¿sí?, hacia una conducta valiosa, obtenemos o realizamos, mejor dicho, la discreción. Y quien no valora justamente a una persona discreta. Bien, entonces por aquí, siguiente, tenemos la escala de valores. Por aquí se da la ascensión axiológica, ¿sí? Y por aquí se sube del respeto a la justicia, al autodominio. Con estos indicadores un poco más finos, que podríamos incluso cuestionar, pero bueno, están ahí, y quien quiera cuestionarlos, por lo menos que proponga algo mejor, como dice don José María, ¿sí? Y todavía estos podríamos abrir una escala de cuarto nivel para casos concretos y demás. Acorde o en relación con los valores estarían los antivalores. Aquí me voy a ir muchísimo más rápido. Si en la otra tenemos escala de ascensión, aquí tenemos tobogán de descensión axiológica. ¿Okay? ¿Cuál es el valor opuesto al autodominio? Pues vivir de manera deshonesta. Y la etiqueta es incontinencia, no saber contenerse. Es el antivalor del autodominio en relación, las relaciones del hombre consigo mismo, no moderar, ¿sí?, los instintos y las pasiones. ¿Ok? El primero de los antivalores de este valor opuesto al autodominio, pues sería en este caso adelante la codicia, ¿verdad? La codicia que se antepone a la sobriedad, por allá arriba, y nos va a dar espacio para los tres antivalores o los opuestos a las tres virtudes que señalamos allá arriba. Contra la sobriedad, adelante, vendría la frivolidad, es decir, no refrenar, no direccionar la curiosidad, sino al contrario, a veces cuando ésta se presenta, hacerse cómplice por medio de la libertad positiva, de la pasión que se dirige en este caso hacia lo frívolo. Adelante, ¿sí?, contra la modestia, ¿sí?, es decir, el valor que pide no acumular más allá de lo necesario de los bienes no materiales, ¿sí?, y que se denomina modestia, sería en este caso la vanidad, hacer que la libertad positiva, ¿sí?, se coluda con la pasión de la ambición y haga, en este caso, poner desorden dentro del hombre mismo, la vanidad. Y en tercer lugar, por el lado de la codicia, estaría el consumismo, que es el valor opuesto a la austeridad, ¿sí? Ahí sí, la acumulación de bienes de consumo, mucho más allá de lo necesario para vivir la virtud. ¿Por qué en este caso estoy señalando la escala de antivalores al revés? Porque hay una parte donde don José María señala que los valores que debiéramos enseñar en la escuela, es decir, desde los niños, debieran ser los valores de autodominio, ¿sí?, que pareciera una contradicción porque son los más elevados en la escala, ¿eh? Pero si nos fijamos en que las violaciones a esos valores, ¿sí?, serían en este caso las menos graves, es decir, las más cercanas, en este caso, a lo que podemos nosotros controlar, ¿sí? No cabe duda que entonces se aclara el por qué hay que empezar por los valores de autodominio en la educación axiológica de la escuela, ¿sí? Ciertamente que es más fácil poner remedio a lo menos grave, ¿sí?, que a lo más grave. Por desgracia, pues el descenso axiológico, ¿sí?, la degradación axiológica, el tobogán
que nos lleva hasta lo más bajo, pues no arranca nunca de la noche a la mañana, ¿sí? Empieza o puede empezar, empieza con mucha frecuencia por aquí, cuando no le ponemos orden al interior de la persona, al interior de nosotros mismos, ¿verdad? Vendría entonces en siguiente paso la falta de templanza o la no temperancia, la intemperancia, ¿sí? Y ya sabemos que aquí están los tres instintos que compartimos con los irracionales y mamíferos superiores, y al primero que debiéramos ponerle orden en caso de violación, pues sería a la valentía. Adelante, ¿sí? Direccionar hacia una conducta antivaliosa el instinto de conservación o el miedo, ¿sí? Provoca el antivalor de la cobardía, ¿sí? Opuesto allá a valentía, si tienen ustedes en mente el esquema como lo señalamos, ¿sí? Contrario en este caso a la castidad, adelante, ¿sí? Tendríamos la procacidad, ¿sí? Las etiquetas, repito, pueden cambiar, pero el contenido es lo mismo. Cuando direccionamos a una conducta antivaliosa el instinto de reproducción y su pasión, cuando se encamina directamente hacia allá, violamos el valor, caemos en la procacidad, en sus múltiples formas, ¿verdad? Siguiente. En el caso de la mansedumbre, el antivalor es la iracundia, es decir, cuando la libertad positiva se hace cómplice de la pasión, que es la ira, y que se encamina al mal, y la refuerza y llega, generamos el antivalor de la iracundia. Si seguimos hacia abajo en la escalera, contra la justicia tenemos el antivalor de la injusticia, es decir, no dar lo debido al otro. En lo particular se llamaría, adelante, parcialidad, que es el valor opuesto a la equidad, ¿sí? Ser parcial en la relación con el otro, ¿sí? No darle lo debido, ¿sí? En el caso de el agradecimiento, adelante, vamos a generar la ingratitud, ¿sí? Si es de bien nacido ser agradecido, pues ya podremos más o menos vislumbrar cuál sería su opuesto, ¿sí? Ser desagradecido es de no bien nacido, pero bueno, me evito la palabra de mal nacido, ¿ok? La ingratitud, el valor opuesto a la gratitud. Sigue luego, adelante, la deslealtad, es decir, la falta de cumplimiento, en este caso, de los contratos lícitamente establecidos. Y hoy día, con toda esa figura que se generó de, ¿cómo se llama en derecho? Amparo, ¿sí? Que en principio es bueno, pero hoy día ya se lo podré preguntar mañana a José Antonio. Hay muchas cuestiones que en amparos no me parece que vayan justamente por el lado de la lealtad, ¿verdad? Pero en fin, la deslealtad, el no cumplimiento en relación con el otro. Y contra la veracidad, el opuesto sería la mentira. Es decir, no decir lo debido a quien tiene derecho a saberlo, a recibirlo, ¿verdad? Y finalmente, en este segundo valor de justicia, la falta de solidaridad, ¿sí? Estaríamos hablando de no dar lo debido al otro en lo colectivo. Contrario al trabajo, pues sería la gorronería, ¿sí? Bueno, palabra nueva también por ahí, aunque mucho más clara que Pancracia y Polipequia, que estaban allá arriba, vivir a costa de los demás, ¿okay?
suele darse cuando la inestabilidad política provoca la falta de prosperidad económica, ¿verdad? El vivir a costa de los demás. La desobediencia como contraria a la polipequia, ¿sí? Obviamente no toda desobediencia es antivaliosa. Cuando desobedecemos leyes injustas, ¿sí?, o leyes no legítimamente establecidas, pues no caemos en este antivalor. Cuando desobedecemos lo que sí está legítimamente establecido, ahí es cuando viene este antivalor de la polipequia. Y contra la pancracia, adelante, encontraríamos en este caso la oligarquía, es decir, la participación no de todos los ciudadanos, sino solamente de algunos. Y esto no porque haya indolencia, sino porque no se deje participar, ¿verdad? Y en fin, tenemos entonces los 6 valores de tercer nivel, ¿sí?, que nos van indicando este descenso o degradación axiológica. Y finalmente, pues llegamos a los más graves en cuanto a su violación y contrario al respeto, que es no hacer daño a nada ni a nadie, encontramos justamente el hacer daño, ¿sí? Y para mí ha sido revelador que la etiqueta opuesta al respeto no sea precisamente irrespeto o falta de respeto, no sé cómo a veces le llamamos, sino que sea directamente violencia, porque violencia es hacer daño a algo o a alguien. Si es violencia moral, ¿sí?, pues va en contra de la paz, ¿sí? Y en este sentido, de los 3 valores que la conforman como valores de tercer nivel, adelante, encontraríamos la indigencia, ¿sí?, el no lograr que la persona tenga lo mínimo indispensable para vivir, ¿sí? La indigencia, contrario a la suficiencia, ¿sí? Y aquí en otra sesión será cuestión de tomar todo lo que don José María habla acerca de la redistribución económica, ¿sí? Frente a la distribución económica injusta de la economía, de la naturaleza, que por naturaleza justamente la economía es injusta, enderezarla, completarla con una redistribución axiológica. Pero bueno, eso sería un tema aparte, igual que tratar el tema de la honestidad o del autodominio. Tiranía, opuesto a la democracia, es decir, la organización social, pero no por la participación de todos, sino de solamente unos cuantos. Aquí entrarían todas las formas de no ser democrático, ¿sí? Y la partitocracia por ahí va. Y finalmente, la desigualdad, ¿sí? Es decir, darle rienda suelta a todas las coacciones ante todas las coacciones que aplican para que el hombre no realice valores, ¿verdad? La desigualdad. Y llegamos al último, la violencia física, sería lo más grave en cuestión de hacer daño. Si le hacemos daño a la vida, pues vamos a encontrar el opuesto, adelante, el opuesto a la biodulia, que sería la prepotencia, ¿sí? Aquí don José María señala que a lo mejor el término más adecuado sería asesinato, pero hay otras muchas formas que no solamente implican asesinato, sino también el no dejar que la vida siga adelante, el manipularla y demás. Sería la prepotencia, o sea, todo lo que atenta contra la vida del ser humano. Contra la genodulia tendríamos la contracepción, ¿sí? En todas sus formas, ¿sí? Y finalmente tendríamos la contaminación contra la ecodulia.
Una cuestión que hay que tomar en cuenta es que las etiquetas, todas ellas, ¿sí?, aquí puestas, démosle una más. Por aquí se da la degradación axiológica. Una más. Dos más. Aquí tendríamos la escala. Una menos. Menos. Ahí, sí. Aquí tendríamos pues ya tanto la parte de reglas éticas o ética de normas, ética de principios, y la pseudoética o ética de casos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que las etiquetas aquí puestas, sobriedad, codicia, autodominio, incontinencia, respeto, violencia, son etiquetas puestas para señalar la máxima expresión, sea del valor que del antivalor, ¿sí? Y conservar lo que Hartmann señala, que la distancia entre el valor y el antivalor es siempre la misma, ¿sí? En medio, por ejemplo, de respeto y de violencia, estarían todas las formas menos absolutas, menos globales, completas, ¿sí? Menos, perdón por la expresión, menos máximas de hacer violencia, ¿ok? Como entre incontinencia y autodominio estarían todas las formas, ¿sí?, de vivir honestamente, ¿verdad? Bien, puesto aquí entonces, quisiera de alguna manera concluir, ¿sí? Una más adelante. Resumiendo, adelante, ¿sí? El ser humano es espíritu, es cuerpo, inmerso en el mundo de la libertad y de los valores y de la naturaleza causal. Adelante, ¿sí? La persona es un ser racional libre que tiene frente a sí un arco de valores a realizar. Es un creador en pequeño, como diría Hartmann. Adelante, ¿sí? Tiene frente a sí un ámbito amplio de valores que realizar, y nosotros nos concentramos en los valores éticos porque son los que le pueden dar sentido a todo el género humano porque son universales. Adelante. ¿Sí? Adelante. En esta relación consigo mismo encontramos el respeto con relación a las cosas, la justicia con relación a los demás y el autodominio con relación a sí mismo. Adelante. ¿Sí? Y finalmente nuestra tabla de valores, que si la ponemos al centro, podríamos entonces señalar que el foco de atención de esta situación de drama humano, de cómo compaginar cuerpo y espíritu, pudiéramos encontrar la salida por aquí, ¿sí? Pero con el peligro de que si no subimos, podemos caer, y si caemos, pues también podemos levantarnos, ¿sí? Uno más. Dentro de esta parte primera de éticas, de normas, debiéramos siempre ubicar adelante a todas las instancias de competencia normativa, poder legislativo, adelante, ¿sí? Reglamentos escolares, adelante, ¿sí? Padres de familia, ¿sí? Si vamos a poner reglas, pues hay que tomarlas de aquí, ¿ok? Y en la parte de abajo, ¿sí?, donde está la ética de casos o casuística, aquí debieran ubicarse todas las instancias de competencia judicativa, ¿sí? Es decir, adelante, el Poder Judicial, adelante, ¿sí?, la corrección fraterna, adelante, padres de familia, etcétera. ¿Ok? Adelante. La tarea, por tanto, de la axiología es ofrecer una tabla completa y jerarquizada de valores. Adelante. Adelante, la tarea del hombre prudente es aplicarla a las circunstancias concretas de cada caso. Lo encuentran ustedes en la página 201. Y, finalmente, adelante, la mejor manera de ser prudente es estudiar axiología, en especial ética. El que no busca con sincera honradez intelectual la verdad en ética y no intenta superar la confusión entre lo que objetivamente es bueno
y lo que se desea, agrada, conviene o interesa, solo ya por eso es un gran imprudente. Adelante. La bibliografía en la que me he basado fundamentalmente es esta, ¿sí? Yo invito a ver este cuaderno maravilloso, estudiarlo, porque de aquí he sacado toda la información, ¿sí? Y me he apoyado también en Harman. Agradezco su amable atención y pido disculpas por el exceso de tiempo. Muchas gracias, don Francisco, por la presentación. Realmente ha sido bastante exhaustivo sobre este tema de la tabla de valores éticos.